Bueno, vamos a ver la última de las operaciones que vamos a trabajar con polinomios, que es la división de polinomios. Vamos a ver algunos casos particulares, no vamos a ver todas las situaciones que se nos pueden presentar, dado que tiene, por un lado, cierta complejidad y por otro lado, por ahí no tiene tanta utilidad ver todos los casos, pero vamos a ver situaciones eh, de las más importantes o las más recurrentes. Entonces arrancamos con división de polinomios. Dependiendo del tipo de polinomio que sea el divisor, ¿sí? El divisor, acuérdense que es siempre el elemento que está dividiendo. Existen diferentes estrategias de división. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, división de un polinomio por un número. En este caso el divisor es un número cualquiera. Aplicamos la propiedad distributiva de un número por cada término y se divide el número por los coeficientes, ¿no? Esto es muy sencillo, vamos a ver el ejemplo. Supónganse que tengo p de x igual a, bueno, aquí hay un error, es 3x cuarta más 15x cuadrado, no me di cuenta que aquí, después lo corregiré, este sería un equivalente a escribir 3x cuarta menos 15x cuadrado, ¿sí? Aquí está bien escrito. Bueno, entonces, lo vamos a dividir por un polinomio que en realidad está representado solamente por un solo término, es un monomio que es 3, el número 3. Entonces, lo único que hago, ¿no? Yo voy a calcular esta división que me va a dar como resultado otro polinomio, que resulta de la división de p de x dividido q de x. Entonces, ese nuevo polinomio es dividir p de x dividido q de x. Aplico la propiedad distributiva, es algo que ya conocemos. Si tengo dos términos, aplico la propiedad distributiva y luego simplificamos, ¿no? Acá, por ejemplo, me va a quedar 3x cuarta dividido 3, simplifico. 3 y 3 los puedo simplificar. Menos 15x cuadrado dividido 3, puedo simplificar acá el 15 con el 3. Y el resultado final es 1x cuarta menos 5x cuadrado. ¿Sí? En este caso pude simplificar. En caso de no poder simplificar, quedarán las expresiones con fracciones o lo que fuere. Si tengo que dividir ahora un polinomio por un monomio, que no sea un número, sino que tenga también letra, acá la explicación es, se divide cada uno, ahí ese él también no iría, cada uno de los términos del polinomio por el monomio divisor. Esto se conoce como propiedad distributiva de la división, es decir, lo mismo que hacíamos con el número solito. Los coeficientes se dividen entre sí y las partes literales, es decir, las letras, se dividen de tal forma que se representan sus exponentes, que se restan sus exponentes. División de potencia igual base. Vamos a ver con este ejemplo que está acá, ¿sí? 4x cuarta menos 8x cubo menos 6x cuadrado dividido 4x cuadrado, ¿no? Ya ahora estoy dividiendo por eh, un monomio que tiene una parte literal con un exponente. Bien, hacemos la división entonces, p de x sobre q de x, ¿no? Entonces tengo, este es p de x, este es q de x, aplico la propiedad distributiva, ¿no? Este sobre este sobre este y este sobre este, y los elementos numéricos los simplificamos siempre que se pueda. Acá puedo, acá puedo, acá puedo, si bien me va a quedar una fracción. Y los exponentes en la división de potencias se restan, así como en el producto se sumaban, acá se restan. Entonces 4 menos 2, 2, 3 menos 2, 1, y acá x cuadrado con x cuadrado se me cancela porque me queda 2 menos 2, 0, me quedaría acá como resultado x a la 0, ¿no? De 2 menos 2, y todo número elevado a la 0 es igual a 1, ¿no es cierto? Por lo tanto me quedaría 3 medio por 1, que en definitiva es 3 medios, ¿no? No se coloca, este 1 no es necesario colocarlo, ¿sí? Entonces resto los exponentes en este caso. Bueno, la actividad número 7 consiste en hacer divisiones de estos dos tipos, ¿no? Yo tengo estos polinomios, p de x, q de x, r de x, y me pide realizar estas divisiones, ¿no? Por un número, y después este por r de x, es decir, como en el último caso, ¿no? Por un monomio que tiene una parte literal, y lo mismo q de x dividido de r de x.
Acá están los resultados para que los puedan verificar. Después vendría la parte más general, que es la división entre polinomios, es decir, un polinomio dividido otro cualquier polinomio. Esto aquí, por las razones obvias de la situación en la que estamos atravesando, no lo vamos a trabajar en el 2020, pero lo dejo en el apunte porque sí es un tema que vemos nosotros en tercer año, así que habría que trabajarlo posteriormente. Pero dado que por ahí no tiene la importancia de aplicación, es decir, no hay muchas situaciones en las cuales nosotros necesitemos hacer este tipo de divisiones, lo dejamos, hemos decidido por ahí no trabajarlo este año al menos. ¿Sí? Ahora recuerden que en caso de que alguien tenga que rendir la asignatura previa, bueno, esta parte está incluida y por eso también la dejo en el PDF, ¿no? División entre polinomios. Lo que sí vamos a ver es un caso particular de división entre polinomios. ¿Sí? Toda esta parte la salteamos y vamos a ver esta situación. Esta sí la vamos a trabajar porque es bastante útil. El año que viene en análisis por ahí es una herramienta que vamos a usar bastante cuando ustedes trabajen con límites. Divisores de la forma x menos a, es decir, la variable sola, sin ningún coeficiente adelante, menos un número cualquiera. A va a ser un número cualquiera. Si el divisor es un binomio de la forma x menos a, siendo a un número cualquiera, podemos utilizar la regla de división llamada regla de Ruffini. Para explicar los pasos a aplicar en la regla de Ruffini, vamos a tomar de ejemplo la siguiente división. Supónganse que tengo este polinomio, x a la cuarta menos 3x cuadrado más 2, dividido x menos 3. Si acá yo tengo un binomio donde el primer término es solamente la variable con coeficiente 1 menos un número, cualquiera, en este caso 3, ¿no? Entonces vamos a ver el procedimiento para realizar esta división, ¿sí? A ver qué nos queda. Recordemos lo siguiente, antes de ver esta explicación, sí, lo que vamos a ver de las divisiones entre polinomios es que cualquier división, ya sea de polinomios o por ejemplo los números clásicos que nosotros conocemos, siempre en una división, por ejemplo, tengo supongamos tengo p de x, un polinomio, dividido otro polinomio, ¿sí? Me puede dar como resultado, esta división me puede dar como resultado un resto, vamos a llamarlo r de x, perdón, el resto viene de posterior. El resultado de la división, que lo conocemos como cociente, vamos a poner c de x, y a veces nos queda un restito, algo que no podemos dividir. Esto lo vemos muy fácil con números enteros. Supónganse que yo tenga por ejemplo 20 dividido 3, ¿no? Como lo hacemos en la primaria. Entonces yo hago la división acá, digo bueno, 3 por 3, perdón, 3 por 3 no, ya estoy haciendo cualquiera. Acá tendríamos que poner 3 por 6, 18, ¿no? 18, restamos y me queda 2. Y ahí, si quiero seguir dividiendo, tendría que poner una coma. Si no, digo, bueno, yo puedo dividir al 20 dividido en 3 bloquecitos, si se quiere, o 3 grupitos de 6 unidades, y me van a quedar 2 afuera. Este era el resto de la división. Esto es el resto, ¿no? Este es el dividendo y este es el divisor, ¿no es cierto? Bien, cuando yo divido un polinomio por otro cualquiera, puede aparecer entonces un resto, que en los casos anteriores no teníamos resto. Es decir, si yo dividía un polinomio por un número cualquiera o un polinomio dividido un monomio, no había restos. Pero en estos casos sí puede aparecer. Entonces vamos a ver cómo interpretar después el resultado de la regla de Ruffini, porque es una regla memotécnica que me sirve dividir de una manera muy sencilla, porque la división entre polinomios, como está expresada acá arriba, todo esto acá, fíjense que el laburito que hay acá, ¿no? Para dividir un polinomio dividido otro polinomio.
Fíjense que tiene el mismo sistema o muy parecido a lo que hacíamos con los números enteros. Esto que queda acá abajo es el resto y este es el cociente. Pero no nos vamos a meter en esa situación. Vamos a ver en estos casos donde yo divido de la forma x menos a. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? En vez de hacer este tipo de divisiones, lo que hacemos es lo siguiente. Primer paso. Colocamos los coeficientes del dividendo, es decir, el polinomio que voy a dividir, completo y ordenado en una línea. Fíjense, x cuarta menos 3x cuadrado más 2. Si yo lo imagino el polinomio completo, ¿se acuerdan cómo completábamos los polinomios? Agregándole los términos que me faltan con un 0 de coeficiente. Yo acá tengo x cuarta, no tengo x cubo, o sea que sería más 0x cubo, menos 3x cuadrado, más 2. ¿No es cierto? Entonces tengo 1, 0, menos 3 y 2. Ah, perdón, me faltó el término lineal, ojo. Tengo x cuadrado y tengo acá, no tengo el término lineal, es decir, x a la 1 no lo tengo, entonces también 0x más 2. Entonces vamos a colocar los coeficientes sin los términos literales, es decir, sin poner x cuarta, x cubo, ¿no? Entonces colocamos los coeficientes del dividendo completo y ordenado en una línea. ¿Sí? Después trazamos esta tablita, ¿no? Y en la tablita vamos a ver qué hacemos. Vamos a poner abajo a la izquierda, colocamos el opuesto del término independiente del divisor, es decir, el valor de a. Fíjense, acá yo tengo menos 3, el opuesto de menos 3 es 3. ¿Sí? Entonces vamos a colocar siempre en esta esquina el opuesto a el elemento numérico del segundo término, ¿no? En este caso menos 3, 3 positivo. Ponemos las dos rayitas, como se muestran, y bajamos el primer coeficiente. Entonces fíjense, pongo primero acá los coeficientes, acá pongo el término cambiado de signo. El primer elemento baja directamente, ¿sí? El primer elemento acá lo ponemos derechito ahí abajo. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Qué hacemos después? Multiplicamos ese coeficiente por el divisor y lo colocamos debajo del siguiente término y sumamos los coeficientes de esa columna. ¿Esto qué significa? Que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar este elemento por 1 y el resultado lo vamos a colocar en la segunda columna. 3 por 1, 3. Lo vamos a colocar ahí. Y luego sumamos, no es necesario poner el signo más, pero sumamos esa columna. 0 más 3 me va a dar 3. ¿Sí? Hago este por este, lo pongo acá, sumo y lo dejo ahí. Ven acá, 3 por 1, 3, sumo, me queda 3. Y luego repetimos el proceso multiplicando el valor de a, que es 3, por el resultado de la suma y luego seguimos sumando las columnas. Es decir, 3 por 1, 3, sumo. Luego hago 3 por 3, 9, y lo coloco ahí, ¿no? Vamos a ir poniendo también, al principio hicimos, perdón, tengo un problema técnico, ahí, vamos a ponerle un rojito, entonces tengo este por este, lo ponemos ahí, ¿no? Acá siempre multiplicando, multiplico y sumo. Y luego repito el proceso con este resultado. Hago este por este y lo coloco ahí. ¿Sí? Es decir, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces pongo 3 por 3, lo ponemos acá y sumamos. Menos 3 más 9 es 6. Y repito constantemente todo el proceso. ¿Sí? Ahora tendré que hacer 3 por 6 y pongo 18. Lo voy a hacer acá. Bueno, no sé si queda muy desprolijo, pero ahí hago este ahora por este, 3 por 6, y el resultado lo ponemos ahí. Entonces me va a quedar, ¿no? Multiplicamos entonces este por este, acá ponemos el 18, sumo, me da 18. Y el último paso que hago es 3 por 18.
¿no? Siempre esto es bastante mecánico. Hago 3 por 18 y el resultado lo ponemos ahí. Entonces me queda 3 por 18 es 3 por 6, perdón, 3 por 8, 24, 54, ¿no? Si no me equivoco. Entonces ponemos 54 y hago 2 más 54, 56. Este último numerito ahora vamos a ver que lo vamos a recuadrar. Entonces repetimos las operaciones y llego hasta acá. Fíjense que está recuadrado, ¿no? Hago este por este, lo pongo acá, sumo. Este por este, lo pongo acá, sumo. Y así hago el procedimiento hasta el final. Digo, ¿para qué hago todo esto? Digo, bueno, porque el resultado de la división, es decir, lo que conocemos como el cociente, es un... Uy, perdón. Vamos a... Ahí está. El cociente es un polinomio y de grado inferior en una unidad al dividendo. El dividendo es el que estaba siendo dividido. Y cuyos coeficientes son los que hemos obtenido. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que de qué grado era el polinomio que estamos dividiendo. Grado 4. ¿No? Y lo divido por este x menos 3. El resultado de esa división va a ser un polinomio de grado 3. Automáticamente se le baja un grado al polinomio y los coeficientes de este polinomio son los numeritos que obtuvimos acá, menos el último. 1x cubo más 3x cuadrado más 6 por x, ¿ves? 3, 2, 1, más 18 término independiente. Y el 56 es el resto de la división. Esto es el resto. ¿Sí? Que siempre va a ser en estos casos un numerito solo, sin letras, sin nada. El resto es 56. ¿Sí? Si el divisor, en vez de tener la forma x menos a, tiene como forma general x más a, es decir, tengo x más 3, por ejemplo, o x más 1, como el ejemplo que vamos a ver, también puede dividirse por Ruffini. Lo que hay que tener en cuenta es que la expresión x más a puede expresarse como x menos menos a. ¿Sí? Fíjense, porque menos menos a es más a, ¿no? Por menos es más. Es decir, que yo me lo imagino como que mi valor de a, el valor de a, en realidad es menos 1 en este caso. ¿Sí? Vamos al siguiente ejemplo. Tengo entonces 2x cubo menos 4x más 8 dividido x más 1. Entonces yo digo, bueno, el valor de a, esto, x más 1, se puede escribir en realidad como x menos 1, si yo me imagino como x menos a. Entonces el valor de a es menos 1. Entonces el elemento que ponemos acá es menos 1. Ponemos los coeficientes completos y ordenados. A la 3, 2. ¿No? Grado 2 no tengo, 0, entonces ponemos acá. No es necesario escribir todo el polinomio. Grado 1 menos 4, término independiente 8. Y ahora realizamos el procedimiento que vimos. El primer número baja. Y ahora empezamos. Este por este lo colocamos acá. Menos 1 por 2, menos 2. La suma menos 2. Ahora hago menos 1 por menos 2. Menos por menos más. 2 por 1, 2. Sumo menos 4 más 2, menos 2. ¿No? Acá sumamos y acá sumamos. Y por último, menos 1 por 2 de vuelta 2, 8 más 2, 10. Entonces, ¿cuál es el resultado final? ¿Cuál es el cociente de esta división? Grado 3, bajamos a grado 2. 2x cuadrado, este es el 2, es este 2, menos 2, x a la 1, menos 2. Y de resto, 10. ¿Sí? Bien. Actividad número 10. Usa la regla de Ruffini para indicar el cociente y el resto de las siguientes divisiones. ¿Sí? Entonces agarran Ruffini y arrancamos con esto. ¿No? Por el método que acabamos de ver hay que hacer estas divisiones. ¿Estamos? Y lo último que queda por ver es el teorema del resto. ¿Sí? Vamos a verlo, que es muy cortito. Teorema del resto. El resto de la división de un polinomio p de x entre un polinomio de la forma x menos a, es decir, que lo podamos realizar por Ruffini, ¿no? De esta manera. O sea que el resto de esa división es el valor numérico de dicho polinomio para el valor x igual a. Es decir, que el resto de la división es el p evaluado en a.
Esto, si se acuerdan, era encontrar el valor numérico de un polinomio, que era simplemente reemplazar el valor de la letra o la letra por el valor numérico que queramos. Entonces vamos a ver, en el primer ejemplo que ya hicimos, de divisiones de la forma de x menos a, teníamos que x cuarta menos 3x cuadrado más 2 dividido x menos 3, por Ruffini tuvimos este resultado, este es el polinomio resultante y nos había quedado un resto de 56. Lo que nos dice el teorema del resto es que el resto de la división, ese 56, se puede obtener sin necesidad de aplicar la regla. Es decir, si yo necesito solamente saber el resto, por alguna razón, no necesito hacer la regla de Ruffini para encontrar el resto. Basta con reemplazar el valor de x por el valor de a en el dividendo, ¿sí? Es decir, en el polinomio original. Y como en este caso a valía 3, entonces me va a quedar, fíjense, el resto va a ser el polinomio, pero del dividendo, en vez de la x la reemplazamos por el valor de 3, que es el valor de a, y hacemos la cuenta. Es decir, que acá me queda 3x cuarta, ¿no?, menos 3 por 3 al cuadrado, más 2. 3 a la cuarta es 81, acá me queda menos 27 esta operación, ¿no? 3 por 3 al cuadrado es menos 27 más 2. Si hago esta cuentita me da 56, ¿sí? Entonces yo puedo, incluso lo puedo usar como verificación, ¿no? Yo hago la división por Ruffini, me da esto, digo, ¿estará bien lo que hice? Bueno, por el teorema del resto podríamos verificar si está bien. Es decir, reemplazamos el valor de a adentro de la variable del dividendo y hacemos la cuenta. Si me da lo mismo que el resto, bueno, los procedimientos van a estar correctos. La actividad número 11 entonces va a consistir en verificar mediante el teorema del resto el resto de cada una de las divisiones de la actividad número 10, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos a llegar por hoy. Entonces, espero que se haya entendido. Es la última partecita de polinomios. Después nos queda un trabajo práctico integrador, que es la actividad número 12, pero hasta acá llegamos por hoy.